¿Puede un Dios de amor volcar su ira contra los reyes que él mismo eligió? Durante siglos, Dios levantó reyes en Israel y Judá para gobernar a su pueblo, para ser ejemplo de justicia y reflejo de su ley. Pero muchos de esos reyes se corrompieron, se llenaron de orgullo, se postraron ante dioses falsos, olvidaron el pacto y arrastraron a toda la nación en su pecado. Este video recorre 5 historias impactantes donde Dios derramó su ira no sobre enemigos extranjeros, sino sobre los reyes que se sentaron en su trono y despreciaron su nombre. Comenzamos con la ira de Dios contra el rey Saúl, el precio de la rebelión. Saúl de la tribu de Benjamín fue elegido directamente por Dios como el primer rey de Israel, ungido por el profeta Samuel. Su reinado inició con favor divino, humildad y liderazgo. Pero lo que pudo ser la historia de un gran rey, terminó como trágica advertencia para todos aquellos que creen que pueden mantenerse en el trono desobedeciendo a Dios. El primer pecado claro de Saúl fue la desobediencia directa. Antes de una batalla decisiva contra los filisteos, Dios le ordenó esperar a Samuel para ofrecer sacrificio. Pero invadido por la presión, Saúl tomó una decisión carnal. Ofreció él mismo el sacrificio que solo el sacerdote podía presentar. Ese acto desnudó su corazón. No confiaba plenamente en Dios ni obedecía su palabra. Samuel lo confrontó, pero Saúl no se arrepintió. Se justificó. Y aunque aún era rey ante los hombres, ante Dios había sido desechado. El segundo pecado fue aún más grave, la rebelión envuelta en apariencia religiosa. Cuando Dios le ordenó destruir completamente a los amalecitas, incluyendo su rey y todo lo que poseían, Saúl decidió criticar lo que Dios había dicho y reinterpretarlo. Guardó vivo al rey Agag, el enemigo que debía ser exterminado, y se quedó con lo mejor del ganado. Alegó que lo guardaba para ofrecerlo a Dios en sacrificio. Pero esa excusa solo encubría la codicia y el orgullo. Él prefería obedecer su propia voz por encima de la voz de Dios. Samuel lo reprendió con una verdad eterna. La rebelión es como pecado de adivinación y la obstinación como idolatría. Saúl no solo había desobedecido, había actuado como un idólatra que rechaza la ley de Dios y sigue sus propios deseos. Su pecado principal no fue solo desobedecer, sino rebelarse, un pecado que Dios ve tan grave como la hechicería. Luego vino el juicio. Dios lo desechó como rey, y con el juicio vino otro castigo claro. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. Esta realidad refleja un tercer pecado grave. El abandono de la dependencia de Dios abre puertas espirituales oscuras. Saúl, por causa de su rebelión, quedó expuesto al tormento espiritual. Su corazón comenzó a llenarse de odio contra David, el nuevo ungido de Dios. Intentó matarlo en repetidas ocasiones. La envidia, el odio y la violencia se convirtieron en parte de su reinado. Su desobediencia lo llevó a pecar aún más, a perseguir al inocente y ponerse en guerra contra Dios mismo. Finalmente, Saúl cayó en el pecado más profundo. Abandonó por completo la comunión con Dios y buscó respuesta en el mundo de los muertos. Consultó a una adivina en Endor. Fue a buscar luz en la oscuridad. Puso su confianza en los espíritus y rechazó al Dios viviente, violando totalmente la ley que él mismo debía defender. Ese fue su último pecado, idolatría espiritual abierta. Samuel desde la muerte le confirmó su destino. Él y sus hijos morirían en batalla. Y así ocurrió. En la batalla contra los filisteos, en el monte Gilboa, Saúl fue alcanzado por arqueros enemigos. Gravemente herido y sin posibilidad de escapar, Saúl temió ser capturado y humillado por sus enemigos. Entonces, tomó una decisión desesperada. Se lanzó sobre su propia espada y murió. Así terminó el primer rey de Israel. No se quitó la vida como un héroe caído, sino como un hombre que había perdido el favor de Dios. El rey ungido terminó como enemigo de Dios. El gran pecado de Saúl no fue solo una desobediencia, fue una cadena de rebelión. Desobedeció, se justificó, abrió puertas espirituales, cayó en odio, persiguió la voluntad divina, consultó lo oculto y se convirtió en un rey que ya no obedecía a Dios, sino que operaba desde el pecado y la rebeldía.
La ira de Dios no vino como un rayo, sino como un abandono. Dios lo dejó sin dirección, sin paz y sin futuro. Saúl nos enseña que el pecado no se detiene, crece, y que todo pecado que no se confiesa corrompe el alma y destruye el destino. El siguiente ejemplo claro de la ira de Dios contra un rey que se desvió de su pacto es el caso del rey Acab. Acab, hijo de Omri, gobernó Israel desde Samaria. Pero no fue un rey común. Las escrituras dicen que hizo lo malo ante los ojos de Dios más que todos los que reinaron antes que él. Si Saúl cayó por desobedecer a Dios, Acab cayó por algo peor. Abrió las puertas del trono a la idolatría y convirtió a toda una nación en enemiga de su creador. Acab no caminó solo en el pecado. Junto a él estaba Jezabel, su esposa, hija de un sacerdote de Baal. Influido por ella, Acab levantó un templo y un altar para Baal dentro del reino de Israel. Mandó erigir imágenes paganas y permitió prácticas degradantes dentro de la tierra que había sido consagrada al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esto no fue ignorancia, fue rebelión abierta. Dios respondió levantando a un profeta, Elías. A través de él declaró juicio sobre la tierra. No llovería sino por su palabra. La sequía no fue solo castigo, fue mensaje. El cielo cerrado era un reflejo del corazón endurecido del rey. Pero Acab no se quebrantó. Culpó a Elías, el profeta de Dios, en lugar de reconocer su propio pecado. La misericordia divina llegó en forma de desafío. En el monte Carmelo, ante todo el pueblo de Israel, Elías retó a los profetas de Baal a demostrar que su Dios era real. Mientras ellos clamaban inútilmente, Elías oró al Señor, y fuego cayó del cielo. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el agua del altar. Elías proclamó, «El Señor es mi Dios», y el pueblo se postró. Pero Acab no cambió. Su segunda gran ofensa fue la injusticia contra Nabot. Acab codició la viña de este hombre, y como Nabot se negó a venderla, Jezabel urdió su asesinato. Acab aceptó y se apoderó de la heredad. Fue entonces que Dios, a través de Elías, pronunció su sentencia. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Años después del incidente con Nabot, Acab se unió en batalla junto al rey Josafat de Judá para luchar contra Siria. Un falso sentido de seguridad lo invadió cuando sus falsos profetas le aseguraron victoria, pero el profeta Micaías le advirtió que moriría si iba a la guerra. Acab ignoró el mensaje verdadero de Dios, como era su costumbre. En un acto de engaño, Acab se disfrazó para que el enemigo no lo reconociera como rey. Creyó que así evitaría el juicio profetizado, pero la justicia divina no puede ser engañada. En medio del caos de la batalla, un soldado sirio lanzó una flecha al azar, y esa flecha encontró justo el espacio entre las junturas de la armadura de Acab. Herido de muerte, Acab se desangró en su carro de guerra. Su ejército se retiró y su vida se fue apagando lentamente. Cuando sus siervos llevaron el carro a Samaria para lavarlo junto al estanque, los perros lamieron su sangre, tal como lo había dicho Elías años atrás. Pero la historia no terminó con Acab. Dios también había pronunciado juicio contra Jezabel, la instigadora del mal en Israel, la mujer que introdujo el culto a Baal, mató profetas del Señor y sedujo a toda la nación al pecado. Por medio de Elías, Dios dijo, «También de Jezabel ha hablado el Señor, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel». Y así fue. Después de la muerte de Acab, su hijo Joram reinó en su lugar. Pero Dios levantó a Jehú como instrumento de su juicio contra la casa de Acab. Jehú llegó a Jezreel y Jezabel, al enterarse, se pintó los ojos y se adornó, como quien aún creía que podía seducir o manipular el destino. Se asomó por la ventana y lo llamó con desprecio. Pero Jehú, sin temor, ordenó a los eunucos que la lanzaran por la ventana. Y así fue. Jezabel cayó, su sangre salpicó la pared y los caballos la pisotearon. Más tarde, cuando quisieron sepultarla, solo encontraron su cráneo, sus pies y las palmas de sus manos. Los perros se habían comido el resto, cumpliéndose al pie de la letra la palabra de Dios.
Jezabel, símbolo de la arrogancia, la seducción y la idolatría, murió de forma vergonzosa, expuesta al juicio del cielo, exactamente como Dios había decretado. No tuvo tumba, ni honra, ni memoria limpia. Acab murió como nadie esperaba, no en santidad ni arrepentimiento, sino sangrando en un carro, traicionado por su propia desobediencia. Jezabel, que un día gobernó desde un trono, murió siendo arrojada desde una ventana, sin gloria, sin honor, sin sepultura. Ambos reinaron con aparente poder, pero terminaron bajo la sentencia divina que nunca se olvida y nunca falla. Así termina siempre el camino de quienes desafían al Dios Santo. La ira alcanza a quien desprecia su voz. Después de la muerte de Acab y Jezabel, Israel y Judá continuaron en ciclos de pecado, arrepentimiento y juicio. Sin embargo, nada pudo prepararlos para el reinado de uno de los reyes más perversos de su historia, Manasés de la tribu de Judá. Manasés era hijo del rey Ezequías, uno de los pocos reyes fieles a Dios, pero no heredó su devoción. Comenzó a reinar a los 12 años y reinó durante 55 años en Jerusalén, el reinado más largo descrito en la Biblia. Pero su longevidad no fue señal de bendición, sino de tolerancia divina ante su maldad. La Biblia lo describe así: pero hizo lo malo ante los ojos de Dios, según las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Eso no era casualidad. Manasés trajo de vuelta todo lo que Dios había destruido, y aún más. Mandó reedificar los lugares altos que su padre había destruido. Erigió altares a Baal, hizo imágenes de Aserá, se inclinó ante el ejército del cielo, el sol, la luna y las estrellas. Pero lo peor de su pecado no fue lo que hizo fuera del templo, sino lo que hizo dentro. Manasés construyó altares paganos dentro de la casa de Jehová, en el mismo lugar donde Dios había dicho: mi nombre estará para siempre. Peor aún, sacrificó a su propio hijo en fuego, practicó adivinación, consultó espíritus, promovió hechicería y llenó Jerusalén de sangre inocente. La nación entera cayó bajo las tinieblas de la idolatría que él expandió con su propio ejemplo. Dios, en su justicia, envió profetas, advirtiendo que la paciencia divina tenía un límite. Entonces Dios decretó: haré venir tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oiga le retiñirán ambos oídos. Manasés provocó tanto la ira de Dios, que Dios decidió destruir Jerusalén, como quien limpia un plato y lo vuelca boca abajo. El juicio fue declarado, y aunque no cayó en su tiempo, su pecado marcó la sentencia irreversible del reino. Manasés no solo pecó, arrastró a toda la nación al pecado, como un padre que guía a su hijo hacia la oscuridad. A causa de él, la idolatría se convirtió en parte de la cultura. La sangre de los inocentes se alzó como un testigo implacable en su contra. Dios no ignoró el pecado de Manasés. El rey que llenó el templo de ídolos fue alcanzado por la justicia divina, no con fuego del cielo, sino con cadenas de hierro. Los ejércitos de Asiria invadieron Jerusalén. No hubo resistencia, porque era Dios quien los enviaba. Manasés fue apresado como un criminal común. Atado con grilletes de bronce, fue humillado ante su pueblo. El mismo que había gobernado con arrogancia, ahora marchaba como esclavo. Lo llevaron lejos, a Babilonia. No hubo trono, no hubo corona, solo oscuridad, soledad y silencio. Allí, en una celda extranjera, Manasés aprendió lo que significa provocar la ira de aquel que es lento para la ira, pero justo en el juicio. Dios lo quebrantó, lo despojó de su poder, lo desnudó del orgullo. Su sufrimiento no fue casualidad, fue la respuesta santa a su idolatría y su desprecio por lo sagrado. La ira de Dios fue real, y se sintió en cada cadena que pesó sobre su piel, en cada lágrima que derramó en la sombra, en cada latido de un corazón que finalmente entendió que no se puede jugar con el fuego del Altísimo. Pero Manasés no pecó solo. Un rey nunca cae en soledad, arrastra consigo a su reino. El pueblo que debió ser luz para las naciones se convirtió en sombra, siguiendo a su rey hacia los ídolos, los altares paganos y la violencia que Dios aborrece. La ira de Dios no se detuvo en Manasés. Aún después de su arrepentimiento personal, el juicio de Dios ya había sido decretado sobre Judá.
La advertencia de los profetas no fue olvidada. Con el tiempo se cumplió. Un ejército extranjero, Babilonia, se levantó contra la ciudad de David. No llegaron como invitados, sino como instrumentos del juicio divino. Los muros cayeron. El templo, casa del Altísimo, fue incendiado. Los tesoros sagrados fueron saqueados. Las calles se llenaron de llanto. Los hijos de Israel fueron encadenados y llevados al exilio. Lo que empezó con un rey que cerró los oídos a Dios, terminó con una nación que cerró los ojos al desastre. El castigo que no cayó del cielo en un solo día, llegó entre ejércitos, fuego y destierro. El juicio fue justo. Manasés había sido perdonado, pero el pecado sembrado por tanto tiempo tuvo su cosecha en su pueblo. Después de reyes como Saúl, Acab y Manasés, nos encontramos con otro rey que muestra un aspecto distinto del juicio divino. Usías de la tribu de Judá, también llamado Azarías. Fue uno de los reyes más capaces que tuvo Judá. Su reinado comenzó a los 16 años, una edad en la que cualquiera sería considerado inexperto, pero Usías gobernó con sabiduría, al menos al principio. Mientras buscó a Dios, mientras escuchó a los profetas, mientras honró los límites que Dios había establecido, el Señor lo prosperó. Su ejército se fortaleció, sus territorios se expandieron, construyó torres, fortificó ciudades, inventó máquinas bélicas y su fama se extendió hasta la frontera de Egipto. Usías fue uno de esos ejemplos que confirmaban lo que Dios siempre había prometido. La obediencia trae bendición. Pero su corazón cambió con el tiempo. Lo que comenzó como humildad se fue convirtiendo en confianza propia. Lo que había sido un reinado bajo la guía de Dios terminó como un trono sostenido por el orgullo. Usías se olvidó de algo esencial, que aunque él era rey sobre Judá, Dios seguía siendo rey sobre todo. El corazón del rey se llenó de soberbia. Quiso tomar para sí lo que no le correspondía. Entonces, un día decidió entrar al templo de Dios para ofrecer incienso en el altar, una función exclusiva de los sacerdotes descendientes de Aarón, como la ley lo indicaba. No era una simple infracción legal, era una profanación directa de lo sagrado. Era decir, yo soy el rey, puedo hacer lo que quiera, aun en lo que Dios ha reservado para otros. Era orgullo, en estado puro. Los sacerdotes lo confrontaron. Eran más de 80 hombres, valientes, consagrados. Le dijeron claramente, no corresponde a ti, Usías, quemar incienso a Dios. Pero Usías no se detuvo. La soberbia lo había cegado. Entonces, en ese mismo instante, mientras se llenaba de ira contra los sacerdotes, una lepra apareció en su frente. Delante del altar mismo, ante los ojos de todos, fue la sentencia divina inmediata. No hizo falta juicio humano. Dios declaró su veredicto sobre el rey que había ido demasiado lejos. Usías, ahora leproso, fue sacado del templo, pero no por hombres, sino por la conciencia de haber sido herido por Dios. La lepra lo marcó para siempre. Vivió aislado del pueblo, aislado de la casa de Dios, aislado del trono. Su hijo tuvo que gobernar en su lugar. Usías, el próspero, el victorioso, terminó su vida en soledad, cargando en su frente la señal visible de la ira que provocó. Usías pasó sus últimos años marcado por la lepra. Después de haber traspasado los límites sagrados del templo, Dios lo hirió y su piel se volvió señal permanente de juicio. La enfermedad lo obligó a vivir aislado, lejos de la casa de Dios, en una propiedad apartada, mientras su hijo Jotam gobernaba en su lugar. Su vida pública terminó el mismo día que él decidió ignorar la ley de Dios. Años después, cuando murió, fue sepultado cerca de los sepulcros reales, pero no entre los demás reyes de Judá. Fue una separación silenciosa, pero contundente. El honor de su cargo fue recordado, pero también la marca de su orgullo. La inscripción que quedó sobre él fue clara y lapidaria. Leproso es. Ninguna otra frase se necesitó. Su nombre quedó ligado para siempre a la justicia divina, que alcanzó incluso a un rey que había comenzado con bendición, pero terminó fuera de la comunión con lo sagrado. Usías aprendió tarde que los reinos son prestados, y que el Dios Santo no comparte su gloria con el orgullo de los hombres.
Después de la vida de Usías, después de la maldad de Manasés y la traición de Acab, la historia de los reyes de Judá llega a un punto de no retorno. La paciencia divina está agotada. Las advertencias han sido dadas por años. Los profetas han hablado una y otra vez. Y ahora con el reinado de Sedequías, se levanta la última escena. No solo para un rey, sino para toda una nación. Sedequías no llegó al trono por derecho. Fue colocado allí por Nabucodonosor, rey de Babilonia, después de que Joaquín, su sobrino, fuera deportado. Nabucodonosor le cambió el nombre, le impuso un pacto, le dio una promesa y una amenaza. Sé leal y vivirás. Pero Sedequías nunca fue un líder de convicción. Era indeciso, temeroso, político. Oía al profeta Jeremías en secreto, pero no obedecía en público. Veía el peligro acercarse, pero confiaba en alianzas humanas antes que en la palabra de Dios. Su corazón estaba dividido, y su trono también. Jeremías no dejó de hablar. Estaba allí, en el templo, en los portales, en la puerta del palacio real. Su mensaje era claro. Sométete al rey de Babilonia. Este cautiverio es permitido por Dios para corregir el pecado. Si te rindes, vivirás. Si resistes, morirás. Y Jerusalén será destruida. Pero Sedequías no quiso rendirse. Dejó que el orgullo lo guiara. Rompió el pacto con Babilonia. Se unió secretamente a Egipto, confiando en un ejército que nunca llegó. Su pecado no fue solo político, fue espiritual. Había jurado en nombre de Dios y quebrantó su juramento. Fue entonces cuando la ira de Dios se levantó y el juicio dejó de ser advertencia. Los ejércitos de Babilonia sitiaron Jerusalén. Durante año y medio, el hambre y la desesperación consumieron a la ciudad. Las calles se volvieron tumbas. Los altares en el templo quedaron vacíos. La última barrera era la muralla. Y también cayó. En medio del caos, Sedequías huyó de noche con sus hombres. Pero la palabra de Dios lo esperaba. Lo capturaron en los llanos de Jericó y lo llevaron ante Nabucodonosor. Allí, en Ribla, en tierra de Amat, se decretó su sentencia final. Sus hijos fueron ejecutados ante sus propios ojos. Con ese último acto de dolor, su linaje fue interrumpido. Luego lo cegaron. Fue encadenado y llevado a Babilonia, donde murió prisionero. Su muerte no fue pública, ni heroica, ni digna. Fue silenciosa, tenebrosa. Un rey que vio su reino caer, su templo arder, su familia morir y su propia vista apagarse, todo en un solo día. Y Jerusalén, la ciudad santa, fue incendiada. El templo, la joya de Israel, la casa donde Dios hizo habitar su nombre, quedó reducido a cenizas. Los utensilios sagrados fueron llevados a Babilonia. Los príncipes, artesanos, guerreros y sabios fueron encadenados. La tierra quedó desierta durante 70 años. Todo lo que Dios dijo se cumplió. Sedequías fue el último rey antes del exilio, el último que pudo escuchar la voz de Dios y la ignoró. Su vida fue una advertencia final. El juicio de Dios no siempre es inmediato, pero siempre es justo. El reino de Judá cayó no porque Dios fue infiel, sino porque su rey y su pueblo se cansaron de escuchar la verdad. Reyes que un día fueron ungidos, coronados, aclamados, terminaron humillados, sentenciados y en algunos casos, olvidados. La corona no detuvo la mano de Dios. El poder no detuvo su justicia. El nombre no detuvo su santidad. Estos reyes cayeron, sus tronos fueron derribados, sus linajes se cortaron, pero su caída sigue hablando. Nos recuerdan que no hay autoridad sin obediencia. No hay reino sin reverencia. No hay corona que valga más que la fidelidad a Dios. Que esta historia no termine como un relato de hace siglos, sino como un espejo en el que cada uno pueda ver su propio corazón. Porque aún hoy, la voz de Dios sigue hablando, y los tronos siguen temblando donde Él es ignorado. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte, darle me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo más contenido como este. Gracias por ser parte de esta comunidad.